Un podcast diferente donde puedes encontrar una visión distinta a todo lo tradicional, con temas interesantes que van a abrir tu mente para que no sigas siendo un zombie más que vaga por este mundo. Esto es Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Yo soy Juanelo Godínez y como siempre, junto a mí, Beto Vega, mi compañero de esta aventura visual que hemos iniciado. Como pueden ver, también el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación acá a nuestro humilde estudio. Ya saben que estamos también en Redson, sala de ensayo y estudio, que se ha convertido en nuestra trinchera informativa, nuestro búnker comunicacional, a pesar de que nosotros no somos periodistas, pero hemos incursionado en este sector de la comunicación, un poquito como para dar a conocer nuestra voz, ¿no? Levantar un poquito la voz, dar nuestros criterios de tantas cosas que están sucediendo, no solo aquí en Ecuador, sino alrededor del mundo. Entonces, Beto, te doy la posta para que te presentes igualmente. Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente otra vez al podcast. Ya saben, Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Y bueno, como ya nos conocen a nosotros, ya todos los programas nos presentamos, ya saben quiénes somos, bueno, los que nos siguen. Nada más pues presentar aquí a nuestro invitado que, como siempre, agradecidos a todos los invitados que han venido y que nos han dado su exposición, sus palabras y que puedan expresarse aquí en este medio. Entonces le voy a dar la bienvenida pues al maestro Hugo Godoy, que nos acompaña ahora. Pues ha sido chévere poder encontrarle y que nos acompañe en este programa. Así que, Hugo, por favor, ahí unas palabritas para la gente que nos está viendo. Gracias, de verdad. Mil disculpas que no haya podido ser antes. Yo tengo un pequeño segmento dentro de mi canal de YouTube que se llama Conversaciones Pendientes, porque literal hay gente que quiere hablar conmigo o yo quiero hablar con ellos, o hay temas importantes que tratar años y el tiempo no lo permite, ¿no? Entonces, y con ustedes definitivamente es pendiente. Teníamos para hacerlo unos días atrás, pero de verdad, para mí los fines de semana son más complicados que entre semana. Y bueno, ahora que estoy acá, les agradezco el espacio, el momento, la oportunidad de estar en un estudio de grabación. Mis oídos se deleitan cuando escucho un espacio, una habitación con seco, porque yo vengo de familia músico. Claro. Crecí en estudios de grabación, o sea, estuve al lado de mi madre, que es una cantante famosísima del Ecuador, o sea, que ella abrió el camino para la industria femenina musical en Ecuador. Yo tendría 8 o 7 años. Y como no tenía niñera, mi mamá me llevaba a tocar para la ciudad de Guayaquil, y todo Guayaquil escuchándola a ella y yo al lado con una panderita chiquitita para no dormirme. Entonces, para mí los estudios de grabación son... casa, sí, son mi ambiente, literal. Claro. Pese a que yo dejé la producción musical hace, o sea, más o menos en el 2015, y pues ya son 10 años. Sí, pues, 10 años, ¿no? Exactamente desde que formé mi hogar. Justamente para no tener problemas dejé los instrumentos. Y bueno, es chévere conversar con Hugo. Ya conversábamos un poco antes de la entrevista también algunas cositas, pero muchos le conocen a Hugo en su faceta más en su canal de YouTube, de comunicador, en las entrevistas que das a los medios, sobre todo a los medios alternativos, ¿no? Porque dudo mucho que en los grandes medios te llamen algunos vez. Me buscan, o sea, me han sondeado por las radios, ¿no? Por ejemplo, Radio Quito, claro. Alguna radio, no vamos a decir los nombres, ¿no? Pero previo a llegar a sus programas de televisión, me han entrevistado un par de veces y obviamente me tienen miedo. Pero sí debo decirlo clara y rotundamente. Igual a mis clientes les he dicho, uno tiene que saber dónde va. Uno, si es cordero, no se va al matadero. Exacto. Y yo personalmente jamás iría a Hora 25, jamás iría políticamente correcto. De hecho,
me pasó una anécdota interesante. Tenía que ir a Políticamente Correcto, no por mí, sino por un candidato a la presidencia de esta última vez. Un buen amigo un equipo estaba llevando una candidatura específica. Me invitaron, me pidieron que yo de alguna manera les asesore, les apoye. Un domingo, porque ellos graban en la mañana en vivo. Claro. Llegué tarde. Llegué tarde al lugar de reunión, y dije, no, pues no me voy a quedar dejándoles en mal, no por Ecuavisa, como yo les llamo, Ecuarrisa, Sí. sino que dije, bueno, no puedo hacer esto, me voy hasta Ecuavisa, allá a Bellavista. Entonces me fui a Bellavista y ahí me dijeron en la puerta, ¿sabe qué? El candidato ya entró, pero con el número más de una persona ya de asesores, o sea, de equipo de apoyo. Yeah. Y yo le dije, bueno, mejor, el destino me ha hecho no entrar a este basurero. Entonces me salí de Ecuavisa y me fui a desayunar a mi casa porque era un domingo 9 de la mañana. A mí nadie me saca a las 9 de la mañana de la casa. Domingo, Pero ¿no? domingo, claro. Entonces, porque les cuento que yo transmito más los fines de semana, noches y tardes, porque es el tiempo que tengo. Sí, pues yo he visto tus lives casi 12 de la noche, empiezan los lives. Dije, wow, qué Sí, loco, sí, pucha, sí, ya, sí, man, ya, pero te enganchas y te quedas ahí, te Sí, quedas sí, viendo. Yo digo, voy a hacer uno de 30, 40 minutos y toma. 2 horas, así, yo digo, 2, 3 2 de la horas, mañana. wow. Sí, al principio, No paro. mira, es chistoso. Cuando yo empecé, no creí que iba a llegar a tanto. Cuando yo empecé, hacía 3 horas y media. Y mi señora me decía, pero, ¿qué hiciste? Porque lo que yo hacía era un resumen de las noticias de toda la semana y lo explicaba minuciosamente. China, Irán, Irak, Estados Unidos, bla, 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 bla. Se llamaba Diagnóstico en Caliente. Ya. Ya. Y después, como hablaba de todo, lo dividí. Diagnóstico en caliente y diagnóstico financiero. Entonces, solo te hablaba de cosas financieras, igual pero ya me iba una hora, ¿no? Una hora en el uno y en el otro también una hora y un poco más. Pero después me di cuenta de que era muy extenso la temática de abarcar mucho, y que ahora me enfrasco solo en un tema. Entonces yo te veo una noticia importante o la más relevante, discrimino y trato ese tema, esa noticia, ¿no? Es lo que hago ahora y prácticamente es lo que el público quiere. O sea, el Internet es muy de tendencias. Entonces, me he dado cuenta que dentro de la tendencia que puedo tratar, por ejemplo, lo que traté de la guerra de Irán yo le llamo el israelismo para que no haya censura, trataba esos temas y sí, son videos de 100.000 vistas, etcétera, Claro. porque es tendencia, pero dentro de la noticia macro yo te trato historia, te trato un poco de los antecedentes, de la geopolítica, etcétera, etcétera, como para que la gente pueda tener como lo que tú estudiarías en un aula de universidad de relaciones internacionales, de geopolítica o de política, como semestre, pero más o menos yo te los meto allí, ¿no? Claro, sí, Para sí. que la gente más o menos se lleve un poco de información. Y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque antes sí tenía un grupo reducido de público, pero se amplió mucho más porque obviamente la gente quiere saber inmediatamente la noticia. Y bueno, por mi trabajo, tengo acceso a fuentes primarias de información. Entonces, los grandes youtubers de 1 millón de seguidores y todo eso, amigos personales míos, siempre se enorgullecen de su método, ¿no? Siempre dicen, ya ves, Hugo, sobre todo los mexicanos, ya ves, güey, yo tengo mi método y ya, como que ya estoy ahí antes que Televisa, yo ya estoy ahí, ¿no? Entonces, Claro. y es verdad, yo también tengo el mío, ¿no? Entonces, y yo sé la noticia incluso a veces antes, ¿no? Por ejemplo, cuando le dispararon a Trump y estaba con la bala que le pasa a la oreja, yo estaba pintando de rosado la habitación de mi hija, con la mía, y todo el día así, ¿no? Y estaba como que tengo que terminar esta pared, pero yo ya tenía 2 horas de que habían disparado al hombre. Entonces, y así, todo sucio, así me limpié así y me pongo a transmitir. Porque tengo muy buena relación con agencias de noticias estatales. Se ha dado esta tendencia en este siglo de que la noticia es una herramienta estratégica. Entonces, lo que tú estás dando como noticia es la realidad que una persona acepta
cuando la ve en la tele o en el internet. Entonces es una herramienta poderosa porque le estás diciendo esta es la realidad de tu existencia, ¿no? Entonces digamos que los gobiernos se han dado cuenta de eso, los que estaban rezagados, China, Rusia, Irán, vamos por ese orden, Xinhua en China o CGTN, en Rusia es es RT, bueno, la pública que tengo muy buena relación, colaboro y trabajo con ellos es TASS, la agencia de noticias que se diría en ruso TAC. Yo tengo acceso al boletín como medio de comunicación, como los tiene CNN, CBS, como los tendría BBC. Entonces yo tengo un acceso al boletín, a lo que se llamaba Telex antes, ¿no? Entonces, claro, sí. Yo veo eso y yo tengo la noticia fresquita, antes de que, o sea, al mismo tiempo que los canales de noticias. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo prendo la computadora o mi celular, veo la información y yo simplemente hago la miniatura, programo la transmisión y voy. En cambio, ¿qué pasa en el canal? Claro. En el canal viene el director de noticias y el director de noticias dice, a ver, esto es así, esto es así, esto es así. Redáctame a un equipo porque redacten la noticia. Esa redacción se va a un teleprompter. Llamas al anchor, al presentador, presentadora, que más o menos vea la noticia. Hasta ahí ya tienes 3 horas. Y de ahí le ponen el apuntador, ¿no? El in-ear que tiene acá para que le vayan diciendo qué tiene que decir, porque al final el anchor es una caja resonante nomás. Exacto. Pero en cambio yo no, o sea, yo sé de la noticia de antes, veo lo que pasa allí, tal vez me actualizo de un par de noticias, pero yo cuando transmito, yo estoy en vivo hablando de mi mente. Yo no tengo un prompter, yo no tengo nada por delante. Entonces, pero ¿por qué? Porque ese es el caso mío, porque yo he viajado mucho, he trabajado de muchas formas, tengo mucha experiencia profesional, he leído mucho y conozco a muchos actores, entonces principales de este tipo de cosas en varios países. Entonces, yo te hablo por la experiencia personal. Y en youtubers, los que sí son youtubers, no vamos a decir nombres para que no se ofendan amigos cercanos, pero pues siempre tienen esa pelea de, ay pues, ¿cómo vas a hablar de Egipto si nunca has estado en Egipto? Yo sí he estado en Egipto, me invitan a dar conferencias en Egipto, por eso puedo hablar de Egipto. Entonces, es un reto para los que tratamos la geopolítica, el ponerte a hablar, porque existen estos orgullos, egos. Esa es la palabra, estos egos que siempre salen a la luz en este tipo de espacios. Y en el caso mío, cuando yo empiezo a hacer estas transmisiones y hablar de estos temas, no había la credibilidad de que un ecuatoriano se pusiera a tratar estos temas tan profundamente antes que mi persona. Entonces, los peruanos, los colombianos, los mexicanos, que por cierto el público mexicano ha sido hermoso conmigo, es la mayoría de mi público, pero eso es porque alguien que estimo y quiero como familiar mío, como casi un hermano, Jesús López Almejo, que es un youtuber muy famoso, profesor de Relaciones Internacionales, que se dedicó ya al 100% a transmitir y hablar sobre lo que pasa en el mundo, él me pide a mí que haga transmisiones con él todos los viernes en su canal. Entonces mi primer público fue el público de él. De México. Claro, y él tenía ya, cuando empezamos a hacer esto, él ya tenía más de 200,000 seguidores. Oh, ya. Wow. Entonces, obviamente, para mí el camino fue fácil. En ese sentido, tuve un padrino, ¿no? Y el que no tiene padrino no se bautiza. Entonces, y él fue el que, o sea, yo de tener un canal que era para la productora que yo manejo, Sorprendente Films, que tendría 30 o 60 o 100 seguidores, para que yo lo usaba mayormente para publicar un comercial de vez en cuando, de algún cliente, alguna cosa así, casi nunca lo usaba. La primera transmisión que tuve con Jesús en el Club de los Desvelados, así se llamaba, porque me mandaba al horario más de noche, ¿no? 12:30 de la noche los viernes. Pero la primera vez, me acuerdo que me levanto un sábado y veo el canal y ya estaba en 1000 algo. Oh, ya. O sea, de 80 o 100 a 1000 algo. Y YouTube te dice, bueno, ya puedes recibir propinas. Sí, sí. Después de los miles, ¿no? Sí, entonces fue como que eso te anima, ¿no? Eso es lo que
lo que aprendí más en la práctica que en la academia, lo que se conoce en entorno, en comportamiento organizacional, el plan de incentivos, ¿no? O sea, ves resultados y sigues adelante. Claro. Entonces, cúmpleme esto y te doy un helado. Ok, tomas el helado y te ponen la siguiente meta más arriba. Entonces ya no es un helado, es un pastel. Entonces así es YouTube. Entonces pasa que, ¿qué serían? Unas 2, 3 semanas ya estaban 5,000. Y público muy educado, muy bueno, que tenía, ya Jesús había peleado eso, ¿no? Claro. Sí, porque no veo mucho hater en tus transmisiones. Y claro, es un público, mira, y mucho de mi público es gente más analítico. que ya viene de academia. O sea, Exacto. muchos son Ya. gente que son profesores de universidad, profesores de colegio, escritores, gente que está en ese nivel, ¿no? Sí, sí. Entonces, y ese es el público de Jesús, que también lo viene trayendo de los espacios que él también tuvo padrinazgo. Él tuvo, por ejemplo, en El Chapucero. Ya, el chapucero ya. El Chapucero de México tiene más de 1 millón, Sí. tiene como 3 cuentas. Sí, sí. Y Wow. Jesús Se daba, abrió. microanálisis allí. Y él obviamente recibía mucha ayuda allí. Entonces él también creció en 2 años bastante más, mucho más que yo, por cierto. O sea, Jesús siempre me ha criticado y me ha presionado decir, como él habla, ¿no? Güey, o sea, no salgas de... Tú ya deberías tener 200,000 seguidores, 300,000 seguidores por cómo haces tu trabajo. Mejor aquí, mejor allá, transmite más, haz esto, haz aquello. Claro. Y yo más bien como, es que nadie me quiere, yo no quiero. Soy una florecita que nadie... Yo soy un ecuatoriano, no me van a parar bola. Ándate métele empeño, métele fuerza. Además que, o sea, yo empiezo a hacer mis en vivos o mis transmisiones. Primero eran pregrabados, o sea... Yo empiezo a hacer un programa que se llamaba Diagnóstico Social, porque, a ver, viene el tema del bichito que nos encerró en la casa. Claro. Y nace mi hija el 17 de marzo del 2020. Ay, thank you. Y sí. ¿Pre-pandemia o ya estábamos No, ya en estábamos en pandemia? bloqueo. ¿no? De hecho, o sea, yo yendo de la clínica de la mujer donde nace mi hija hacia mi casa, que no era lejos, una patrulla me para y me dice, ¿qué miércoles está haciendo así? Chuta, acaba de nacer mi hija, no me jodan. Y de una manera incesaria que no... Bueno, señor, vaya. Claro. Váyase. Se ve que no ha dormido. Entonces, yo estaba pasando en casa. Nosotros no tenemos familia acá. Somos yo y mi señora para nosotros. Pero justo en unas semanas viene mi suegra de España, de Barcelona, y ella estaba pasando con nosotros y abruptamente tengo un tiempo libre. Y en la casa. Entonces, para mí, empecé a hacer muebles. Así, yo soy muy inquieto. Como todos. Sí, como todo, sí. Empecé proyectos. A pintar. Así. Ajá, Yo exacto. empecé a hacer esto, o sea, los que no pueden ver, pero bueno, lo que se ve por atrás, ¿Tú hiciste todo esto? esto en pandemia. ¡Wow! ¡Qué locura! Gracias, Ni yo pandemia. me creía, hermano, cuando lo lograste. Sí, siempre las cosas pasan por algo. Mira, yo tengo un vicio, yo reconozco que soy adicto a la información. O sea, yo tengo, tiene un nombre clínico, no me acuerdo en este momento, pero yo tengo una adicción compulsiva a saber, a aprender, siempre desde chico. Y no es solo curiosidad normal, natural, lo mío ya es más allá. Entonces siempre he sido investigativo, analítico, cuestionador, lector, y eso es, o sea, yo me levanto el día y ya estoy investigando, y lo hago todo el día hasta el último momento de la noche. Esa es mi compulsión. O sea, yo tengo ese vicio. Entonces, para mí también es una ventaja. Y el segundo, o el tercero, es que compulsivamente hablo mucho. Entonces también se juntan. Y como me decía un político, ex candidato, cliente mío, que nos juntamos hace unas semanas para hablar, y le digo, loco, encontré algo brutal. Me pagan por mi vicio. Claro. O sea, me pagan por hablar y por saber. Entonces, para mí estoy en el siglo correcto. Entonces, pasa que viene esto de la enfermedad, de este encierro, y ocurre que se da la primer masacre en la penitenciaría, en las cárceles, 1 o 2. Y yo ya trabajaba en estos temas de asesoría de campañas y todo eso. De hecho, yo ya había hecho campañas electorales, alcaldías de Quito, etcétera, en mi profesión. Entonces yo estaba involucrado en temas políticos y de poder. De hecho, también muy cercanos míos, también dentro de la estructura de la administración de lo público en el Ecuador, veían cómo el país estaba yendo al piso. Entonces, mi estrés, mi ansiedad, mi necesidad de querer hablar y de contar cosas que yo sabía,
me hacen crear ese espacio. Yo no sabía cómo llamarlo. Me hablaban de la crisis que se estaba dando en los hospitales, la gente que se moría. Entonces, un psiquiatra del hospital Pablo Arturo, no, del IES, Carlos Andrade. Carlos Andrade Marín, el exdirector de psiquiatría ahí, que estaban colapsando en todos los sentidos, me dice, Hugo, haz un espacio, yo tengo que hablar, yo tengo que contar algo, tengo que contar lo que yo sé, lo que yo... Y yo le digo, bueno, yo te entrevisto por Zoom, te grabo, no sabías cómo llamarle al espacio. Y él me dijo, me dio algunas ideas, ¿no? Como médico, como psiquiatra, algo que trate con lo social, que la gente entienda cómo está la sociedad, como una forma de diagnosticarla a la sociedad. Entonces le puse diagnóstico social. Claro. Y empezamos a hacer entrevistas pregrabadas como esta en una cafetería en la República del Salvador, que estaba cerca de mi casa, y los dueños de la cafetería resultaron ser amigos míos de un tiempo atrás, en su emprendimiento, Café Guayasamín, me acuerdo. Y tenía un pequeñito espacio ahí. Ahora ya tienen cafeterías grandotas y todo, ya ni saludan, ¿no? Pero bueno, no, mentira, sí saludan. Pero en ese tiempo yo allí me pagaba mi cafecito y tenía mis invitados. Y tuve algunos invitados pesados, fuertes, que conocían muy bien la situación del país. El entrevistado, el psiquiatra, salió como en el programa número 7, creo. Siempre ocurre, ¿no? Que a veces los pregrabados, a veces empiezas y no los dejas más adelante. Y salieron los coyunturales, los de momento, ¿no? Y ocurre una entrevista con un buen amigo mío, Pablo Dávalos, economista. Pablo Dávalos. Y ahí se da mi primer... O sea, yo sabía que era bueno para predecir cosas por análisis. O sea, análisis predictivo soy bueno, pero no sabía qué tan bueno era. En ese momento, en la entrevista con Pablo, hablando del gobierno de Guillermo Lasso, porque el programa era justamente para sacar cosas de Guillermo Lasso. Todavía no era presidente. No, ya era presidente. Ya te digo, a mí lo que me impulsa es que Guillermo Lasso gana. Entonces, Guillermo Lasso gana, entre comillas gana, y fue como que no, yo tengo que hablar de esto. Y entrevisté a gente que sabía de esos temas, del país, de las leyes, política y todo esto. Y me acuerdo que en esa entrevista, creo que era la 3ª o 4ª que publicamos con Pablo, y yo le digo a Pablo, ¿cuánto tiempo? Y para esto el antecedente de que con Pablo, yo a través de Pablo y de su esposa viví, experimenté, sentí el Octubre Rojo del 19. O sea, lo que pasó aquí cerca, ¿no? Como mi señora estaba embarazada, no me dejaba salir de la puerta, con cámara y todo. Pero yo hubiese estado en la Casa de la Cultura si hubiese sido otros tiempos. Claro. Y Jaime Vargas era pana mío, o conocidos, chateábamos. Y aquí les cuento en infidencia, yo le decía por chat. Había un paro de transportistas. Yo le decía, este es el momento en que ustedes tienen que venir a Quito. Tienen que aprovecharse, cuélense, péguense. ¿Será? ¿Será? Yo le digo, no, aprovechen, ¿no? Porque yo estaba, pero con la sangre en el ojo con Lenin Moreno. Claro. Y, por cierto, estoy haciendo una colecta desde no sé cuánto tiempo para irme a Paraguay para irle a visitar y golpearle la puerta a Lenin Moreno. Sí, vi que estabas haciendo tu colecta. Pretexto, pero es un pretexto porque podría hacer un esfuerzo de alguna manera para irme a Paraguay, pero este tema de recaudar es para que la gente se acuerde de dónde empezó todo, cuál es el génesis de toda esta porquería. ¿Y cómo está Lenin Moreno? Que vive bien, con su ex sueldo de presidente, de vicepresidente, de discapacitado, de CONADIS y también de la OEA. Entonces, siempre el recuerdo al público de dónde viene el mal, ¿no? Y también hay otros culpables, pero bueno, él es uno de los primarios. Entonces, Vargas dice, sí, vamos a ir, ¿no? Entonces vienen, y yo todo en este WhatsApp, ¿no? Que después obviamente ya sabía que me estaban pinchando el WhatsApp, pero claro. El asunto es que Vargas viene. Nunca pensé que iba a ser tan violento y agresiva María Paula Bala y Plomo y Moreno y compañía, y tan imbéciles los Richard Martínez y todos estos cabrones, perdón la palabra. No, sí, pero se empieza a complicar. Se empieza a complicar la vuelta y yo me acuerdo que hay una embajada de un gobierno muy poderoso que ya no me abre las puertas para trabajar con ellos, con un gobierno, porque yo me acuerdo que en una madrugada, la noche antes de ese famoso, ese televisazo, esa transmisión en vivo de todos los canales, esa transmisión de las negociaciones en esa mesa, que se me ocurrió a mí. O sea, les cuento más o menos cómo fue el chiste.
cuando ya había un listado de muertes y veía los videos de cómo los tenían encerrados en la Casa de la Cultura, y sabía cuáles eran las intenciones de militares y de policías, yo sentía que era un día sábado, me parece, que iba a haber una masacre. Yo sabía que iban a entrar a la Casa de la Cultura a desalojarla. Y había niños, mujeres, etc. Y en parte, como les menciono, yo tenía parte de la culpa de haberlo al presidente de la CONAIE incentivado a que venga para acá. A que vengan, ¿no? Ya. Entonces, ¿y sabes por qué lo conocía él? Porque iba a hacer un documental sobre el tema de Texaco, del crudo ¿no? Lo del derrame. Claro. Que también son mis enemigos, lo de Chevron, pero bueno, más allá de eso. Por eso pensaba que cuando me dicen una entrevista en algún lugar, yo digo, ¿será que ahí me van a secuestrar y a dar el video? Sí. Tanta cosa que yo he hecho en contra de poderosos. Hermano, Pero usted digo, pásame el audio para ver. Sí. Para ver. Claro. Porque yo sé que es peligroso, pero bueno, Por más si allá. acaso, claro. Por si acaso. Sí. Pero entonces, y en algunos casos, o sea, hasta le justifico, ¿no? El odio a ciertos personajes. Pero bueno, el asunto es, yo llamo a cierto gobierno y le digo, oigan, ustedes tienen que ser veedores de esta situación mañana mismo. Señor Godoy, me está poniendo en una situación difícil con el gobierno de Ecuador, no podemos hacer bla, 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 bla. 3, 4 de la mañana, ¿no? Rompiendo esos esquemas de hablar con embajadas y eso, ¿no? Claro. Me sentía agobiado. Y claro, en el secreto, en una habitación de mi casa, para que mi señora no escuche, para que no me... Porque las mujeres se preocupan, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, y ahí yo moviéndome en esos lados, tratando de buscar. Y de repente me entero de que había aceptado el infame Moreno y compañía tener una negociación Sentarse a la con mesa. una veeduría o una intermediación de la ONU. ¿Por qué él escogió la ONU? Porque él había trabajado como delegado especial, Por los relator especial para los discapacitados en Ginebra. Y ahí es donde lo cooptan dentro de la mafia transnacional de esto de la ONU y de la todo eso es mafia. El tema de la Organización Mundial de la Salud, todo eso es... La OEA. No, la OEA. La OEA también es otra OEA, porquería, ¿no? Esa es otra cosa. También conocí la OEA en Washington, pero me dicen, no voy a decir nombres, pero me dicen, ¿sabes qué? Va a haber una negociación, un diálogo con la intermediación de la ONU, el relator de la ONU aquí, ¿no? El representante. Y yo le digo a la persona, chévere, está bien que se dé, pero no dicen dónde va a ser secreto. Cuando me dicen eso, me acordé de la dictadura, me acordé de las desapariciones, me acordé de las torturas y de todas estas cosas que sabemos muy bien. Y yo dije, ok, ustedes se suben a cualquier helicóptero, pero tienen que pedir como única condición de la negociación que se transmita en vivo televisadamente a nivel nacional, se me ocurre. Entonces, ellos dicen, bacán, buena idea, los de CONAIE, y los otros idiotas aceptan, ¿no? Porque eran idiotas, Martínez, la María Paula Bala y Plomo, todos tienen ciertos vicios que creo que les quitan neurona. Entonces, Hugo, antes de que sigamos con esto, creo que ya estamos por hacer el corte ahorita, ¿no? Para que poner a los auspiciantes. Seguimos con ese tema, está buena. Bacán. Así Sí, que vamos a hacer el corte que nos hacemos el caracteriza, vamos a ver cortecito. a nuestros auspiciantes y volvemos con Hugo Godoy y sus anécdotas aquí. Chuzo, Están está bien bueno abajo. esto, no se lo pierdan. Me estoy así quedando cosas que ni anonadado. nosotros sabíamos, así que bueno, Ya regresamos volvemos. luego del corte. Adiós. MIA Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Seguro ya escuchaste las noticias. Las criptomonedas son el futuro, y tus pasos te pueden llevar hasta allá. Imagínate esto, cada paso que das, te hace ganar criptomonedas. Con Sweatcoin, tu caminata diaria, cuando corres o trotas, se convierte en premios digitales. Es muy fácil, solo baja la aplicación, sigue moviéndote y mira cómo tus pasos se transforman en Sweatcoins. Puedes usarlos para conseguir premios geniales como aparatos de tecnología, equipo para ejercicio, e incluso donar a obras de caridad. ¿Para qué esperar?
Únete hoy a la revolución de Sweatcoin y convierte tus pasos en cripto. Baja Sweatcoin ahora mismo y empieza a ganar con cada movimiento que haces. Tu camino para estar en forma ahora es mucho más rico. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999 29 13 14 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Bueno, Hola de nuevo. Ahora sí hemos vuelto después de vernos a nuestros auspiciantes. Recuerden ayudarles también visitando sus redes sociales, dándoles me gusta a sus publicaciones, compartiendo también el contenido que hacen. Y también a nosotros, recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, una cuenta de X, también nos abrimos por ahí. Y recuerden también que nosotros, todo esto que están viendo aquí, nuestros invitados igual, todo es de autogestión, no tenemos grandes patrocinadores, no tenemos una pauta como tienen ciertos periodistas por ahí. Así que también ya desde el inicio del programa pudieron haber visto la barrita azul que está abajo en la pantalla para alguna donación, algún cariñito que nos quieran hacer llegar. Tenemos cuenta de Patreon, PayPal también y también una cuenta de banco por ahí, si tienen la benevolencia de darnos alguna contribución para seguir con este proyecto. Les vamos a agradecer de todo nuestro corazón y eso nos ayudará a seguir adelante. Y bueno, vamos a continuar con la conversación. También acá a Hugo en su canal Sorprendente Films, que es increíble. O sea. ya cambió, ahora es Canal Sorprendente. Ya no. Ya no es Sorprendente Films. Sí, no es sobre los 50.000, ya pasado los 50.000 dije, porque la meta era 100.000, pero ya sobre los 50.000 dije, es como que raro. Siempre me criticaron mucho el Sorprendente Films. ¿Por qué Sorprendente Films? Sí, a mí también me parecía. Ya, Canal Sorprendente. Ya, ahora se llama Canal Sorprendente y retransmito también el mío, que es Hugo Godoy. Sí, eso justamente, sí, tienes dos, sí. Generalmente esos son la base, Y a veces, el querido Facebook Claro. que cuando yo alguna vez hace 3 años transmití lo de Perú, conozco muy bien Perú, y hubo el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Yo estuve allá, pues. Como les decía, yo soy muy bueno para predecir cosas, muy bueno para predecir cosas. Y me acuerdo que en algunas transmisiones, hablando para medios peruanos y eso, yo decía, si Castillo no lanza la Asamblea Nacional Constituyente y pide apoyo popular, lo van a votar, lo van a votar. Y dicho y hecho lo votaron, ¿no? Y sí me daba iras porque el man se demoró mucho, se obnubilan, se marean, es igual que Petro, me muero de iras, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Antes de continuar, yo sí quiero que me saques de mi ignorancia, porque a pesar de que estamos en esto, y de hecho te vamos a pedir ayuda tal vez también para esto, ¿qué es esto de la comunicación estratégica? Porque yo, como te digo, somos neófitos aquí con el Beto en esto del YouTube, pero ¿qué es eso de la comunicación estratégica? Mira, los que estudian marketing, como fue mi caso, los que estudian publicidad, los que estudian comunicación social, los que estudian ciencias políticas, incluso también puede ser diplomacia, etcétera, ¿no? Que eso ya es más a nivel después del derecho como doctorado o algo así, ¿no? Tú puedes hacer una carrera, o sea, hacer un máster o seguir un cuarto nivel, ¿no? Y en esos cuartos niveles está la comunicación estratégica, ¿no? También hay cursos, hay diplomados, me parece, cosas por el estilo en el tema de la comunicación. Específicamente las estrategias que puedes utilizar para difundir contenido o información con un objetivo específico, ¿no? No quiero ser tan técnico, pero en el caso mío particular, yo me encontré con esta actividad, digamos, como un proceso en el camino, ¿no? O sea, yo me la encontré. O sea, empecé con la productora Sorprendente Films hace años atrás. Yo vengo también de hacer otro tipo de producciones y de cosas en otras áreas, como la música.
Pero, y he trabajado en comunicación para distintas empresas y organizaciones internacionales, desde peladito, desde muchacho. Y lo uno fue llevando al otro, verás. O sea, hacías el comercial o el video para una empresa, una marca, y después veías que pues no lo hacían bien en la difusión, ¿no? Entonces tú les decías, oye, chuta, te gastaste una plata fuerte ahí y esto, ¿cuál es la estrategia para difusión? ¿En qué lo vas a hacer? Bueno, realmente originalmente lo quisimos poner en nuestras cuentas de Instagram, ¿no? Pero ¿cuál es tu tipo de cliente? Claro. ¿A quién quieres llegar? Porque Instagram solamente la ven chicas que quieren imitar a la otra que muestra medio cuerpo para llevar a hombres al OnlyFans. O sea, tienes que entender Ya. cuál es la estructura, Ya. porque hasta las redes, que tú dices, no, las redes son globales, tienen millones de seguidores y usuarios, pero las redes tienen su nicho. O sea, cada red tiene su especialización. Y así mismo es como la música, ¿no? En el caso de que estamos aquí en un estudio, ¿no? La radio obviamente es más de música o también de deportes, ¿no? Que el deporte, sobre todo el fútbol, está en todo lado porque da billete y es fácil de producir. Pero en el caso, por ejemplo, de radio es la música, en la televisión, audiovisual es más amplio el campo, ¿no? Pero también allí esos son empresas y por lo tanto tienes que saber qué publicas, que sea de baja producción, pero que a la vez atraiga mucho público y así sucesivamente. Y como les dije en el segmento anterior, yo soy un adicto a informarme y tuve pues la suerte en cierta manera de crecer en un hogar, en un entorno en donde mi madre en vez de regalarme juguetes por Navidad me regalaba libros de niño. Entonces vengo de artistas, de un abuelo abogado que escribió sobre la niñez en las calles por allá en los 50. Entonces vengo de un ancestro que fundó la ciudad de Cuenca con otras personas desde el Virreinato de Lima. Tengo primos por el lado de mi madre que han escrito historia y libros sobre esto, gente que luchó con Leroy Alfaro, o sea, liberales. Mi propio abuelo materno pues se daba bala contra los conservadores en aquellos años. Entonces, casi antes de terminar el colegio me encuentro con un libro en la biblioteca de mi casa, Aldous Huxley, Breve viaje a un nuevo mundo feliz. Y era la reseña del análisis ya semiótico más profundo sobre esa novela que escribió ese mismo Huxley unos años antes, que se llamaba Brave New World o Valiente Mundo Nuevo, que lo tradujeron las editoriales en español a Nuevo Mundo Feliz. Okay. Y Huxley, famosísimo escritor británico, a mí los escritores británicos me gustan bastante y los del Río de la Plata son los dos grupos que me gustan más. A rusos también me gustan bastante, ¿no? Pero bueno, esos son mis grupos de escritores favoritos. Y leí ese libro y me pareció brutal, porque él en el libro te explicaba cómo fue que los nazis dominaron no solamente a Alemania, sino también a Austria y otras regiones, y cómo su pueblo era engañado mientras cometían crímenes atroces. Mandaban a su propio pueblo a cometer crímenes atroces y de paso estaban perdiendo una guerra contra la Unión Soviética, claro. Y nunca se enteraron sino hasta cuando el Ejército Rojo estuvo en Berlín. Entonces, él se basó en eso para escribir ese libro, ¿no? De ahí también tienes otros libros, ¿no? 1984, ¿no? De George Orwell, otro inglés también, del mismo tiempo, que no se basó realmente como piensan en la Unión Soviética, ¿no? Sino más bien en su propio entorno, en ese imperio británico que también esclaviza a su propio pueblo. Entonces, tendría 17, 18 años y dije, wow, esto de la comunicación y de la publicidad me parece brutal. Y si no me hago músico rockero, como dicen en Estados Unidos, a rock superstar, que nunca lo fui, aunque sí lo intenté, digamos que la publicidad y la comunicación fue ese otro camino. Pero me afectó mucho cuando estaba en la universidad encontrarme con esa máxima del principio, del primer semestre de publicidad, ¿no? De marketing. Necesidades internas y externas. Las internas son las necesidades con las que naces para existir, ¿no? Alimentarte, dormir, vestir. Pirámide de Maslow. Lo estudias en la universidad, primeros semestres. La segunda, la razón de la propaganda en sí, la creación de necesidades externas. Lo que no necesito tener, pero que pues de alguna manera te convenzo de que lo necesitas para ser feliz y para mejorar tu existencia. Entonces,
Ese es el marketing, esa es la publicidad. Me afectó, pero obviamente de ahí viene la raíz de la técnica, ¿no? De cómo es que creas esas necesidades externas. Y esa es la primera fase, ¿no? Te gradúas en marketing, ya tienes algo de conocimiento en estrategia, de cómo presentar las cosas, cómo manipular la información para lograr objetivos específicos. Y después de eso ya viene lo macro. Después de eso ya viene ya un tema de países, de imperios, de política de gobiernos, política regional, geoestrategia, geopolítica. Eso comprende y entiende lo que sería la comunicación estratégica, ¿no? Porque se utiliza para dominar naciones, pueblos, por ejemplo, el famoso poder blando, ¿no? El soft power, claro, en inglés, que no es sino la manera de invadirte para que tú seas mi esclavo. O sea, ¿y cómo? De una manera sutil, ¿no? Por ejemplo, los tres, bueno, tú estás con camiseta, ¿no? Yo estoy con camisa y tú estás con abrigo. Pero bueno, en el caso de la camisa, esta forma de vestimenta es inglesa, el traje inglés. Claro. Y cuando los británicos dominaron lo que ahora es la India y Pakistán, ellos sembraban mucho algodón ahí y dijeron, bueno, tenemos tanta producción de algodón esclava que tenemos que hacer que el resto del planeta consuma eso. Entonces se inventaron los trajes, el casimir, las camisas, soft power. Y hasta ahora tú vas a ver en muchos lugares, en muchas ciudades del mundo, tiendas que se llaman camisería inglesa. Sí, sí. Sí, pues la marca camisería inglesa. Entonces, porque este producto es una camisa inglesa. Y el pantalón, los tres pantalones que los tres estamos utilizando, también son confecciones hechuras de Londres. Entonces, eso es poder blando y eso es lo que se estudia en comunicación estratégica. Cómo es que se realizaron las estrategias para que se imponga a la fuerza o de manera suave, poder blando, para que la gente pues se alinee. Por ejemplo, te doy un ejemplo, cómo los Estados Unidos han implementado un poder blando a través de su industria del cine y de la televisión subvencionado por el mismo gobierno, para que en paísuchos como Ecuador el pueblo de a pie grite que venga una base militar gringa aquí, claro, porque a lo mejor en el avión viene el Capitán América, la Mujer Maravilla, Batman y claro, pucha, y ellos van a ir contra las mafias. Como Eric Prince. Sí, exactamente, así. Y de repente vamos a ver en el cielo tal vez el batiavión. Y en verdad la gente del pueblo lo cree, verás. Y también ven películas que siempre salen. Mira, yo trabajé en Estados Unidos un tiempito. Y allá conocí que había una agencia, una oficina pequeña, no era una oficina, y verás que es una oficina un poquito más grande que este estudio de grabación. Yeah. Y en esa oficina se decide en Los Ángeles qué guión se presupuesta y se financia de acción. Estamos hablando de 2.000 millones, claro, de 1.500 millones. A ver, Brad Pitt o no sé, pues Tom Cruise. A ver, Brad Pitt o Tom Cruise. Esta vez ahora es Tom Cruise, esta vez a Brad Pitt. O sea, y en esa pequeña oficina, que es una oficina del ejército, del Pentágono de Estados Unidos. Yeah. Wow. Y ahí es donde salen las producciones como Black Hawk Down, este helicóptero, ¿no?, que cae en un país africano y que justifican la masacre en una noche como de 2.000 civiles, porque hoy unos muy buenos militares gringos cayeron su helicóptero que estaban salvando vidas. Y todo eso es falso, todo es mentira. Pero tú eres muchacho y ves esa película y dices, wow, mejor me voy de ilegal, cruzo la frontera y me meto al Navy en Estados Unidos. Y por cierto, yo he trabajado con gringos, mis primeros trabajos fue para organizaciones y empresas estadounidenses. Crecí agringado, o sea, yo crecí hablando inglés. Y muchos amigos míos que trabajaron conmigo en Bolivia, que conocí en Perú, en la frontera con Argentina, etcétera, se metieron después de, mira, un poder blando, el tema del 11 de septiembre, ¿no? Del famoso ataque a las Torres Gemelas. Y yo me acuerdo que estaba desayunando con 5 gringos, ¿no? Alrededor mío. Era almuerzo. Estábamos viendo CNN en televisión ese día. Era un martes, me parece, lunes o martes. Y de esa mesa 4 se metieron al ejército. De esos chicos que trabajan. Solo por el... Por eso, y vamos a matar a árabes. Claro. Algunos de ellos se suicidaron. Después de ir a uno que trabajó conmigo, que estuvo conmigo a mi cargo como unos 3 o 4 meses en Cochabamba. No vamos a decir nombres.
se divorció 2 veces, tuvo intentos de suicidio, se cambió de sexo. Wow. Lo último que supe de él es que tenía un tema mental, o sea, toma muchas medicaciones y por ahí se le desarrolló un tema de un tumor, algún problema cerebral, neuronal, y ya no tenía mucho tiempo de vida. Entonces, Las secuelas, y mucha gente, y mucha de esa gente, cuando yo cojo y les paso un libro, un reportaje, un documental, o les cuento lo que yo sé de lo que pasó allí en Nueva York, se rompen la ropa y dicen, estás loco, cállate, pueden sacar el revólver y pegarme el tiro. Claro. ¿No? Porque, como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que hacerle ver a la gente que está engañada. Pero para mí ese es mi gusto. O sea, cuando yo hago las transmisiones en vivo en YouTube, es como una catarsis, ¿no? Decir, bueno, ahorita voy a decir algo que 100 personas que van a ver este video, 200 o las que sean, les voy a romper la creencia. Les voy a romper el esquema, el mito, ¿no? Y ciertamente hasta me da cierto placer, te cuento. O sea, cuando hay un canal medio grandecito y conocido en Colombia que me invitó a hacer un programa especial y me decía la persona, quien dirige el programa, tratamos este tema. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo he trabajado en Colombia y la gente en Colombia, sobre todo en Bogotá, y esto es muy manipulada por ciertas religiones. ¿Cuáles religiones? Tales, 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 tales. ¿Por qué no hablamos sobre el gran negocio de las iglesias? Y yo le decía, ¿en serio? ¿Y por qué? Y yo le digo, yo te puedo demostrar que muchos pastores evangélicos lavan plata. Y es la mejor forma de lavar dinero por el narco. ¿Y por qué crees que hay tanta iglesia evangélica en Colombia, Ecuador y tanta cosa? Porque muchas de esas iglesias son fachadas para diezmos que resultan realmente ser narcos. Y también sacerdotes católicos que lo hacen en la parroquia. Sí. Entonces, y él me decía, no, pero esto va a romper, es que me puedo perder público y todo, lánzalo. Y el video tuvo como más de 150,000 vistas. Claro, no tuvo tantas como cuando yo dije que Petro lo podían sacar del gobierno si no hacía ciertas cosas en comunicación que estaba haciendo mal. Que ya creo que hicieron estos días, justo salió algo de eso, ¿no? Con Leiva, algo así leí. Exactamente, y obviamente lo coyuntural nuevamente, como te digo, jala más, ¿no? Me acuerdo que eso era justo cuando era previa a Petro recién entrando a presidente y yo ya había vaticinado con semanas de anticipación lo de Castillo, había vaticinado la victoria de Lula en Brasil, un año antes había dicho que Milei iba a ganar la presidencia en Argentina, había vaticinado que Castillo se iba. Yo tenía un ranking de los presidentes que podrían no terminar su mandato. El único país que a mí me falla es Ecuador, con mis estadísticas y todo. Es el único. Me acuerdo en la radio de Pichincha con Quique Vivanco, hace un año yo dije, Novoa se va, cuando eran los de los cortes y todo eso. Claro, sí. Sí, yo me acuerdo que dijiste, creo que fue en septiembre se va. Sí, No me acuerdo si fue la en- CONAIE sale y todo esto, y se dan estas condiciones, Novoa se va. Pero, a ver, hay que entender una cosa de Ecuador. En Ecuador existe una autocracia. Entonces, hay un grupito de seres humanos que controlan ejército, policía, corte, fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil ir contra eso, ¿no? Entonces, eso es algo que yo todavía me ha costado entender. Hugo, y eso es algo de lo que hablabas en esos documentales que hiciste, ¿no? Con esta persona que entrevistaste y contó toda la historia desde poco más antes de Febres Cordero y todo. Oh, ¿no? gracias por yo, eso. yo también, por ejemplo, yo sabía algo de eso, ¿no? De Febres Cordero, que uno conoció, pero esta persona contó cosas que viste, es como dices, ¿no? Te destapan la cabeza y te quedas como... Y eso es algo que les tengo que dar como recomendación. Cuando están en un en vivo o cuando estén publicando un video, siempre lean los comentarios. Sí. Porque, por ejemplo, ese testigo, yo estaba en un en vivo hablando de cualquier tema hace como 2 años y en el chat esta persona se mete y dice, lo que estás hablando sobre el tráfico de niños es cierto porque yo lo viví en el gobierno de Febres Cordero con el INFA. Ya ves. ¡Pum! Y fue como... Venga acá. Sí. ¿Qué? Lo veo allí y entonces después de transmitir, en vivo le digo a la persona que dijo eso, por favor, escríbame. No me acuerdo si fue así o yo posterior. Ahora es bien difícil porque, o sea, los chats son 200 personas que escriben. Claro, cada día sí. se pone más difícil, pero en esos días que recién estaba empezando, era más fácil ver los comentarios, no había tanta gente en los en vivos. Entonces pude ubicar a la persona, le escribí, me escribió de vuelta
le llamé, yo le llamé, conversamos. Para estar seguro de que la fuente era fiable, me demoré más de un año Claro, porque en sí, corroborar la información. O sea, Exacto. hablábamos y conversábamos mucho, y íbamos cotejando información. Entonces, cuando yo ya supe en todos los factores psicológicos, de personalidad, de contenido, de conceptos, de personajes, etcétera, cuando ya supe que realmente era cierto, entonces empecé a hablar. Pero la persona siempre se mantuvo en incógnito, o si algún momento ya supiste ya quién. No, yo sé quién es. Ah, sí sabes. Sé quién es y todo, pero obviamente por seguridad de la persona, Claro, sí. Claro, ¿no? no... Claro, sobre todo para corroborar No. la información que sea verídica, ¿no? Sí, o sea, yo obviamente investigué también a la persona y obviamente la persona existe y todo, pero por la información que sabe o que conocía, obviamente mantengo el sigilo y el respeto. Claro, estos hechos, por ejemplo, de esas entrevistas, y todavía falta publicar 2 cosas más sobre los militares, 2 reportes más, ya pasaron hace años, pero por ejemplo mira, el tema por ejemplo de Danilo Carrera. Claro. Yo ya sabía el tema de Danilo Carrera hace tiempo atrás, porque como te digo, en esta profesión, en este que era un hobby, pero que cada día se vuelve más el trabajo, te escribe gente, y me ha pasado con mucha gente, les doy el espacio para conversar, les doy mi correo, les doy mi número telefónico y conversamos. Pasa el tiempo y me dicen cierta información, yo empiezo a corroborar la información, a verificarla. Y siempre ocurre que gente cercana a ti, porque son grupos de poder, te dicen, no te metas a hablar porque te pueden matar. Pero cuando cuando Guillermo Lasso decide demandarlo o denunciarlo a Boscan por el tema de ese video donde Boscan dice de la pedofilia, decidí sacar... ni siquiera es que ya habíamos hecho la entrevista. Le llamo a la persona que me había contado esa parte de la alcaldía. Es otra persona, ¿no? Ajá, y le digo, Sí. oiga, También sí. y te digo, para mí personalmente es duro lo que te voy a decir. Yo no traté en ese momento el tema cuando me lo contaron, hace como 2 años. Ya. Porque ya había pasado el tiempo, me había recomendado mi equipo que no me meta con el tema de Chiriboga Parra porque todavía tiene familiares y ahí me dieron un nombre y un apellido. Ya falleció, ¿no, Chiriboga? Ese tipo todavía, pero tienen familiares, Sí. sobrinos, hijos, lo que Claro. sea. Ese tipo controla todavía acá, ese otro tipo es dueño de esto en Guayaquil, así. Entonces, si tú te pones a hablar de esa familia, a lo mejor te van a intentar hacer algo, ¿no? Pero cuando ya vi que ya había guerra y combate, esto es como Irán, el israelismo. Claro. Le están dando duro a mi pana Irán, entonces yo digo, yo soy Rusia, a ver, hijo de madre, no te me hagas el sabido, Netanyahu, yo te voy a dar un bombazo. Entonces, fue literal eso, ¿no? Entonces, Boscan dice en un video resumido que este man de Hitka tenía videos comprometedores sí. de Danilo. O sea, no dijo nombres y apellidos, pero esta es la verdad. Sí, lo dijo en un... Pero la cosa es que no solo es Danilo, es un grupo de Exacto. pedófilos que son poderosos en Guayaquil. Sí, vi la entrevista y también me quedé, pero... Entonces, es un grupo de gente que ha controlado y ha dominado Guayaquil por mucho tiempo. El Epstein Guayaco, digamos. Perfecto. Eso es lo que hizo Hikia, porque los grupos mafiosos funcionan como los grupos de inteligencia, extorsionan. Claro. Pero esos videos no es que le pusieron Hitka y la mafia albanesa en ese edificio en la 9 de octubre, camaritas para grabarlo a este man. No. Estos videos ya existen desde hace mucho tiempo atrás. Y se extorsionan entre ellos. Claro. Febres Cordero, cuando estaba vivo, le llegan cassettes de VHS de sus orgías con menores. Claro. Y el man les dicen, vean, no me metan en su pendejada. Ya. Aunque es amigo, porque Febres Cordero también tenía departamento en ese mismo edificio. Y se grababan. O entre ellos se graban para tener ese guardadito para Claro, control. pues si las Por si moscas. acaso. Y aquí están algunos pillos que ya están muertos. Tal vez yo me lanzo también a esta entrevista porque creo que el momento lo ameritaba. Algo que a mí me pasa es que obviamente mucha de esta gente que ha sufrido estas violaciones y abusos, mucha se ha de haber suicidado, mucha gente ha de haber Sí. pasado o no quiere recordarlo, ya gente vieja, grande. Claro.
mucha gente es pobre. El tema del YouTube aquí o el Internet, hablemos de YouTube, no todo el mundo tiene plata para verse en YouTube. La mayoría tiene internet en el celular, pero solo para ver TikTok de 10 segundos porque los megas no tienen muchos. Claro, no tiene datos. Entonces lo que quiere ver, el chico quiere ver a la chica guapa media desnuda y la chica en cambio quiere ver a su artista y su video o su TikTok o qué sé yo, ¿no? Entonces no tienen para el contenido que nosotros hacemos, ¿no? Eso es la verdad. México es distinto porque López Obrador vio que el internet era un tema de necesidad humana de su país y le abrió el internet incluso a comunidades en donde no es rentable el internet. Entonces el internet, si hay un país de América que tiene mucho internet, es México. Y por eso tú tienes youtubers en México de 20 millones de seguidores. Además que es un Luisito país grandote, tiene más de... ¿Cuánto tiene Luisito? Ah, chuta, no le 100 sigo mucho a millones, Luisito. si quisieras. Yo creo que sí debe tener. unos Porque 100 Luisito millones. obviamente ya es top del top, ¿no? Este man ya es multimillonario, ¿no? Pero más allá de eso, tiene mucho que ver con el país, ¿no? Además son 120 millones, o sea, claro. y más los casi 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos Claro. que no dejan de consumir México. Exacto. Entonces, ellos tienen mucha ventaja. Tú estás hablando casi de 180 millones. Y eso es bastante, ¿no? De ahí tienes Argentina, tienes Colombia, y por eso mismo tienes youtubers famosos y grandes y pesados, primero en México, luego Argentina, Colombia. Sí. Tiene sentido, ¿no? En cambio, tú dices, chuta, voy a hacer contenido solo para Ecuador. Está jodido, pana. Primero, no hay mucha gente que se pueda dar el lujo de ver YouTube. Aunque, por cierto, debo decir también que el público ecuatoriano, que mayormente son migrantes, de los que me siguen en el canal, Canal Sorprendente, no solo que son muy buen público, además es público muy generoso y por eso les digo, no desistan en el pedir colaboración y ayudas al canal, porque la gente en algún momento te llega ese milagro de PayPal. En algún momento te llega ese milagro de la cuenta de banco. Yo te digo, hace 2 años me llama una señora de República Dominicana, me manda un correo, perdóname, que por favor le deme su nombre para enviarle un giro de Western Union, ¿no? Yo, Wow. Gracias. bueno, gracias, mi nombre es tal, mi número de documento, pero uno nunca cree, ¿no? Y me escribe otro correo y me dice, por favor vaya a Western Union a retirar sus $100, ¿no? Wow. Qué bueno. Y yo voy con mi niña así, ¿no? Que estaba ahí cargando. Y en verdad, legítimamente me dio $100. Y le compré un helado a mi hija, pero hasta con el vaso. Ajá. Para celebrarlo. Y te digo, o sea, a mí youtubers mexicanos me decían, loco, saca fuerza, saca el contenido, saca adelante. En algún punto de la historia esto va a ser el futuro de tu familia y tuyo, ya no vas a tener jefes, ya no vas a hacer comerciales y va a ser mucho más fácil y vas a ver que desde casa vas a poder hacerlo. No me la creía. Todavía te puedo decir que el YouTube a mí no me mantiene a mi casa, pero sí ayuda y obviamente no es fácil para un padre que tiene 2 niños pequeños, que también tiene su trabajo en otras cosas. No, la mayoría de youtubers no tiene hijos, tiene mucho tiempo, pero ahí voy en la lucha, así sea como tú me decías. El Hugo está transmitiendo a las 12 de la noche, pero es porque no me dejo vencer. Claro. Entonces... Hugo, perdóname, vamos a tener que hacer otro corte porque las cuestiones técnicas nos lo solicitan y volvemos enseguida con el último ya, tal vez, bloque con Hugo Godoy. De retomar el tema del primero, de hecho, también, ¿no? Tenemos varios temas todavía pendientes por ahí, así que ya regresamos. Adiós. M&A Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Seguro ya escuchaste las noticias. Las criptomonedas son el futuro, y tus pasos te pueden llevar hasta allá. Imagínate esto, cada paso que das, te hace ganar criptomonedas. Con Sweatcoin, tu caminata diaria, cuando corres o trotas, se convierte en premios digitales. Es muy fácil, solo baja la aplicación, sigue moviéndote y mira cómo tus pasos se transforman en Sweatcoins. Puedes usarlos para conseguir premios geniales como aparatos de tecnología, equipo para ejercicio, e incluso donar a obras de caridad. ¿Para qué esperar? Únete hoy a la revolución de Sweatcoin y convierte tus pasos en cripto. Baja Sweatcoin ahora mismo y empieza a ganar con cada movimiento que haces.
Tu camino para estar en forma ahora es mucho más rico. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999-291314 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Hola de nuevo, ahora hemos vuelto acá con nuestro invitado Hugo Godoy para seguir conversando, ¿no? Seguir con este bloque. Hay tantas cosas que hablar, tantas cosas que decir, que en realidad el tiempo es relativo, como bien nos han enseñado Einstein ahí con su teoría. Pero cuando uno más está entretenido, Tengo los libros de la cuando teoría. uno más está entretenido, más está metido en la conversación, parece que el tiempo pasa más rápido. mucho ¿no? más rápido. Y, O sea, puta, cuando cuando las uno está haciendo cola ahí en el para que turnen algún En la hospital, pala en cédula. cambio ahí, puta, parece que no pasa. Sí, Vamos sí, retomando un poquito la Cuando haces conversación. cosas que te gustan también, el tiempo es muy corto. Sí. Estábamos hablando también al principio, y creo que ahí yo te corté también de esto de la política, y justo eso era lo que te quería preguntar también, porque esto de la comunicación estratégica, como nos explicaste, yo creo que probablemente desde Moreno ya lo empezaron a implementar para convencer mucho a la población de las maldades de cierto sector supuestamente político y las supuestas bondades del otro sector, ¿no? Porque ahora vemos en nuestro país, lamentablemente, esta dicotomía, ¿no? Esta separación, esta polarización que le hizo, bueno, yo no creo que haya ganado limpiamente, pero que Daniel Noboa esté en el poder ahora, ¿no? Creo que han sabido utilizar estos manes de ese tipo de comunicación estratégica, ¿no? Sí, bueno, la primera norma que se aplicó de manera global en la humanidad estratégica fue divide et impera, de latín, que en castellano sería divide y vencerás, o dominas. Y eso fue del Imperio Romano, más de mil años de dominio y control sobre lo que era, lo que Mackinder llama the Heartland, ¿no? Eurasia con África incluyendo, ¿no? Entonces, si te puedo sacar esa, divide y domina, más la de Huxley en el libro que yo te digo del viaje al nuevo mundo feliz, el tema de las necesidades básicas, ¿no? Divide y vencerás, y la otra, sexo, miedo, seguridad. Claro. Entonces, claro, a quien se le crea todas estas cosas es alguien que también ha hecho, antes que yo, que estudió filosofía, pero que ha hecho sus millones de dólares en comunicación estratégica, es Jaime Durán Barba, que es de aquí de Quito. La mano atrás de casi todos los... Sí, de los candidatos de derecha de la región, ¿no? Y él es prácticamente agente de la CIA de Estados Unidos, pero trabaja para ellos. Su fachada es ser profesor de la Universidad Georgetown de Washington. Pero mira, no viene esto de recién, ¿no? Mira, el tema de Jaime Durán Barba era parte muy cercana del gobierno de Yamil Mawad. Él estaba puesto allí por los grupos de poder de ese tiempo. Hubo un fraude electoral que se lo hizo Febres Cordero, impuso a Yamil Mawad, no hizo que gane Álvaro Noboa, que por cierto son cosas de la vida, ¿no? Él que lo vio crecer porque León era empleado, el hombre de confianza. Del abuelito. No, ni abogado, era el dueño prácticamente, el administrador de todas las empresas del grupo Noboa. Ya. El ingeniero Febres Cordero era pues claro, el duro. Y mira, en vida él siempre decía que los Noboa, toda la riqueza que tienen se la debían a él, a Febres Cordero, y prácticamente esa riqueza es de él. Entonces, y al final se quedó con la mitad de todo, la verdad, pero o las hijas, pero más allá de eso, Durán Barba estuvo en ese periodo de tiempo. Durán Barba manipuló mucho la población del Ecuador e incluso continuó más allá, porque la estrategia de dolarizar el Ecuador no fue de ese año. Estamos hablando del 97, 98. Claro. Esto ya lo venían los gringos planificando, habían decidido que Ecuador se iba a dolarizar ya en el 88, 89.
Entonces, para acondicionar una población, tú tienes que hacer lo que se conoce como el framing, ¿no? El enmarcamiento, ¿no? El trabajar en el relato. Y eso es algo que hacemos nosotros los especialistas en estrategia comunicacional. Entonces fueron aplicando una receta dura, gradualmente sofocante al país. Te invento la enfermedad, pero también te invento la cura. Entonces, en esa época de Maguad se había decidido dolarizarlo al país, por eso es que se lo impuso como presidente, porque Noboa Alvarito no lo iba a hacer. Entonces se decidió dolarizar al Ecuador y se lo aceptó de manera fácil, o sea, el público, el pueblo dijo, bueno, este es mi nuevo esclavo y mi esclavista y véngase, Osana, ¿no? Y mira cómo son las cosas de la vida. Yo estaba en esa época todavía en los últimos años de colegio cuando se da esto. Estaba en colegio y pasa un poco de tiempo y ya cuando ya me gradúo y eso, en mi primer trabajo me voy por una empresa internacional bueno, ya después de un año o dos de experiencia me voy a Argentina, al norte de Argentina, 2001, y allí se da un proceso parecido, el corralito. Yeah. Acá fue el feriado bancario, allá fue el corralito, pero los argentinos y argentinas más nacionalistas que este pequeño pueblo que lo inventaron, porque Ecuador nunca debe haber existido, tal como está, debimos haber sido Gran Colombia. La Argentina sí luchó por ser Argentina. O sea, los del Río de la Plata sí la lucharon, siempre. Y fueron invadidos por los ingleses, los votaron. Entonces, para ellos perder el peso era sangre o muerte, ¿no? Entonces, no había circulante, te digo, en el 2001 era la cosa crítica, muy crítica. La gente se moría de hambre, pero previo a eso inventaron algo que se llamaban los patacones, que era una moneda orgánica de ellos. Y ellos tenían una moneda propia del norte de la Argentina, en donde en Salta, en Jujuy, así, ellos compraban y vendían con estos patacones, hasta que se diera un rescate de las finanzas de Argentina. Pero sí, bueno, el peso vuelve, viene Kirchner a salvar los platos rotos. Por eso De la tuvo Rúa mucho fue popular. el El que cayó fue de la Rúa. De la Rúa fue. se fue en un helicóptero. No cayó, sino que abandonó el cargo. Renunció. Argentina tiene un sistema constitucional más jodido que el de Ecuador, que no permite como diría cierto analista mexicano, lubricar la transición del poder en el Ejecutivo como se da en Ecuador. O sea, en Ecuador es más fácil sacar un presidente que en la Argentina, ¿no? Entonces, eso lo viví allá y mira cómo son las condiciones. Se buscó dolarizar a la Argentina de mil formas, ¿no? Incluso acuérdate del caballo, que con la convertibilidad y que nosotros vamos a hacer aquí y allá, mareaban, ¿no? Encantando. Lo que quiso hacer, ¿no? Es que ya estaba decidida la dolarización. Claro. Ah, mira, ahí sí es cierto, ¿no? O sea, en los 80 los gringos dijeron que Ecuador tiene que estar dolarizado. Entonces Bucarán llega al poder y le dijeron, tú tienes que dolarizar. Claro, con razón. Entonces él va entonces, parte de la comunicación estratégica es que tienes que entender los antecedentes históricos. Para poder entrarle a un plan, hacer algo, tú tienes que entender los antecedentes. Exacto. Los más que puedas. Mira que nos fuimos hasta el Imperio Romano. Claro. Entonces, y podríamos ir hasta mucho más atrás con el Código Hammurabi. Entonces, por eso Durán Barba la hace bien, porque el tipo es filósofo. Ya. Y en la filosofía estudias la epistemología y el origen de las palabras y el lenguaje, la logosofía. Entonces, el man pega duro porque el man sabe cómo esos llegar. temas, ¿no? Entonces, Exacto. por eso cuando empezamos el diálogo de ahora, yo les dije, está bien que vayas por las artes. Porque todos somos artistas. El arte no es sino la manera de como una técnica expresas emociones, ideas, pensamientos. Eso es arte, ¿no? Y creo que la comunicación es artesanía, ¿no? Si tú me preguntaras, yo personalmente soy un artesano de la comunicación, ¿no? Y creo que la mayoría lo son. Y los grandes estrategas en comunicación no estudiaron comunicación como tal en la universidad. Ni siquiera la que le hizo ganar las elecciones hace poco ahora Trump en Estados Unidos, esta señora última. Primero es un talento, obviamente, y segundo, también tienes que tener algún conocimiento en otras artes que te sirven a ti como para poder entender y hacer estrategia, ¿no? Entonces,
Por eso muchos de los que tienen doctorados y tanta cosa en comunicación, en universidades y todo, son unas bestias, verdaderos brutos, ¿no? O brutas que cobran mucha plata pero hacen perder campañas electorales. Luisa González, esa te va a vos. No eres el único que ha dicho eso, Andrés. Y antes también, bueno, no vamos a meternos en esas honduras. Pero hay una diferencia entre izquierda y derecha. Es muy interesante esto. A mí sí la derecha me ha buscado. Muchas veces. Y pese a que yo no comulgo mucho con esas ideologías. A mí me preguntó el equipo de Daniel Noboa si podía en su primera campaña electoral ser asesor de ellos. He también tenido propuestas para la derecha en varias oportunidades para trabajar en campañas electorales. Y ha sido mi conciencia la que yo he dicho a muchas personas, no, yo no puedo trabajar con usted, claro, porque usted cagó a este país. Entonces, muchas gracias, voy a mi casa, mi señora me dice, ¿y qué pasó? No, les dije que no, que mi conciencia no es... Tus hijos tienen que comer, loco. O sea, practicidad, seamos un poco... Pragmatismo, ¿no? Pero la conciencia, pues cargas con ese peso. Porque esto es como el fútbol, claro. O sea, tú puedes decir, no, el equipo de mis amores es pero voy y le meto goles con el equipo que me paga. Y no es tan así, verás. O sea, porque no eres tan bueno. Mira, te cuento un ejemplo. Yo no soy muy fan del fútbol desde hace muchos años. Me parece que también es parte de la mareadera del pueblo, pero... Claro. Una vez me voy a una final del campeonato nacional. No, era un partido de la Copa Libertadores, de Copa Libertadores, pero existía un equipo del Quito, ¿no? El Deportivo Quito, que de las pocas veces el Quito llega a la Libertadores. Estamos hablando del 96, por ahí. Que el Barcelona, pagando árbitros, llegó a ganar o algo así, no me acuerdo esa vez, ¿no? Pero llegó el Quito. Creo que fue el 98. Algo así, sí, por ahí. El Deportivo Quito. Y el Quito tenía un deportista que le ayudó a ganar ese campeonato o llegar lejos, que era el Búfalo Arias. Sí, el 98. Claro. No, 97 por ahí. Sí, y esta historia viene por esto. Yo fui al estadio a ver ese partido Quito-Barcelona y el Búfalo Arias había sido desmantelado del Quito para el Barcelona. Y el Búfalo Arias lo contratan para joderlo al Quito, ¿no? Y lo ponen al segundo tiempo en el Atahualpa. Sí. Y era todo el Quito en el Atahualpa. Y le gritaron y le dijeron de todo. El man no podía ni dar 2 pases. Entonces, a lo que voy con este tema... Y después de ese cambio, el Arias se quemó. Claro, pues, porque estaba de goleador en el Búfalo. Quito, era top del top, ¿no? Y se va al Barcelona y la traición el pueblo lo vio. La hinchada, hasta del Barcelona lo vio como un imbécil, ¿no? Entonces, y eso me voy como profesional, ¿no? O sea, yo no puedo ir contra mis convicciones, más aún si yo hago transmisiones y me conocen por lo que soy. Y lo digo, ¿no? Entonces, si después me ves atrás en el equipo de un Javier Milei, o sea, hasta pierdo mis seguidores de YouTube, ¿me entiendes? Claro. Entonces, uno tiene que ser consecuente con la lucha y con la ideología y con el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, yo estoy conversando con la izquierda en Argentina, con la izquierda, si la podemos llamar así, con los socialistas, los comunistas en Colombia. Estoy en estos días por hablar con esta precandidata para la presidencia de Argentina, de Colombia, perdóname, Carolina Corcho, ¿no? Que va con las convicciones, el partido Semilla de Guatemala, y cuando ellos no hacen lo que deberían hacer, obviamente les caemos encima, ¿no? Mediáticamente. En Chile también creo que está una candidata que va para sí, izquierda, ¿no? Sí. Bueno, es centro, no es tanto, pero... Porque en esta profesión me he dado cuenta de que la centro-izquierda no es derecha. La socialdemocracia es derecha. Los únicos realmente del pueblo y que les puedes reclamar son los comunistas o los socialistas. Claro. Nada más. Los centros no existen, y lo sé por esta última candidatura y campaña electoral. Noboa y otro también, no te voy a decir el partido porque por ahí me quisieron involucrar. Algo, pero esos centros no son... sí, eso no existe, pana. No hay. Existe la derecha camuflada, y existe lo que podríamos llamar izquierda, que es los comunistas y los socialistas. Claro. Nada más. Y por lo que pueda venir a futuro, que ojalá veniera algo más radical, pero todavía no se da ese paso en lo académico y en lo, digamos, en esto que se llama materialismo dialéctico dentro de la filosofía, de la ideología del desarrollo. Pero bueno, eso es otro tema más pesado. Pero más o menos por ahí va. Ahora en México surgen estas otras concepciones internacionales de globalismos y nacionalismos
discrepo rotundamente de que solo es eso y nada más. Los simplismos a mí me parece que en política no son reales. No me refiero a las alianzas, porque también en las alianzas como Pachacutic, que alguna vez trabajé para ellos, son pillos todos ahí, la verdad, discúlpenme, pero debe desaparecer Pachacutic como partido político y voy a trabajar en eso. Ojalá. Estorbo nomás y reparto. Claro. Pero más allá de aquello, ciertamente ayuda a que si tú odias a los rojos zurdos de mierda, como dice Milei, por lo menos busques a una candidatura o un grupo político que sea nacionalista, ¿no? Ejemplo de nacionalismo, te puedo hablar de Putin, te puedo hablar de Marine Le Pen en Francia, que aunque son de derecha, ellos primero son francés en el caso de Le Pen y ruso en el caso de Putin, ¿no? Sí, puede haber truchaje, billete y todo, pero si se mete con mi pueblo, con mi nacionalidad, con mi identidad y todo lo demás, pues si me toca hacerme comunista para que el país surja y siga adelante, pues tendré que hacerlo, ¿no? Porque existe ese nacionalismo. Pero en cambio nuestra derecha acá es totalmente un grupete de ricachones que se arman partidos políticos para manejar el poder y repartirlo, venderlo, ratearlo. Y muchos de ellos han sido clientes míos. Que por cierto, desde que empecé a hablar en YouTube, muchos de ellos ya no me llaman, ya no me buscan. He perdido muchísimo y eso fue una advertencia de mi señora al comienzo. Va a causarnos problemas financieros lo que estás diciendo. Y seguí. No, en algún momento mi público me va a ayudar y voy a vivir y ganar mejor que antes con esta gente que... digamos que sí, no, estoy en el camino, ¿no? Pero obviamente he notado, que pues ya no me quieren ni ver, ni escribir, ni nada los que antes me daban trabajo. Entonces, es difícil, sí. Es difícil pararte, como me pasó ahora en la mañana, en una reunión no vamos a decir quién, cómo, ni qué, pero yo decía, ojalá no me ubiquen, ojalá no me reconozcan, ojalá no hayan visto un video mío, esta gente porque me quiere contratar para algo grande, y es como que, y es el otro lado. Entonces es como que ojalá, y bueno, o sea, sí y no. O sea, yo te puedo decir de la gente que hace comunicación estratégica en el país, solo vemos, yo creo que de ese nivel en el que estoy yo, unos 3 o 4. Y yo sé que a veces es malo echarse flores. Y a mí siempre me dicen, no, trata de ser modesto, no cometas el error de otros, del gremio, en vivo. Y eso como cuando hablé en Ecuador en directo y hablé, sobre el fraude electoral. Claro, y yo dije, sí. A ver, yo cacho el fraude electoral porque yo soy el mejor en revisar esto y no hay otro en el país mejor que yo. Y claro, me llamaron de otros países y dijeron, loco, o sea, ya está sonando a cierto Alfredo Jalife Rahme, así como ya te estás echando, ya no, loco, ya no te hagas así, no te crezcas tanto. Pero le digo, es que la verdad no debe ocultarse, pana. O sea, en verdad, si alguien te puede encontrar este fraude, soy yo y mi equipo, porque somos los mejores en esto. Y lo ratifiqué cuando me reuní con la gente que hacía el control electoral de Revolución Ciudadana. O sea, ellos no tenían la menor idea de lo que yo sabía. Y cuando yo le pasaba información a ellos de actas o de la estrategia que estaba haciendo el grupo que domina las elecciones en Ecuador, no sabían, no tenían ni la menor idea. O sea, preguntas tan sencillas como, ¿de dónde creen ustedes que sacan el número de ausentes, el ausentismo? Se miraban las caras. ¿Cómo se logra el ausentismo en el CNE? No lo sé, nunca me he preguntado. ¿En serio trabajaron en tantas elecciones? ¿O se hacen los tontos? ¿Porque les conviene o realmente no lo sabían? Pero mi criterio particular y general en esto es que, Ecuador no tiene democracia. Eso ya. No existe eso. Lo que existe es un show como un partido de fútbol arreglado, en donde le piden al público que pague y gaste en entradas, que vaya y haga el solazo, comerse la lluvia, las empanadas del estadio, grite por cada uno de sus equipos, viva el sueño, pero al final todo está amañado, todo está amarrado y al final todos los que fueron al estadio lo que están haciendo es llenar los bolsillos de un dúo o un grupete de imbéciles que te están mandando la fantasía, ¿no? Lo que te decía, el relato de que realmente existe democracia. Yo no sé, y aquí te tengo que ser sincero, yo no sé desde cuándo no existe democracia en Ecuador. No sé desde cuándo. Pero sí les puedo decir por mis informantes de que cuando se dio el pacto de la democracia, de volver de la dictadura a la supuesta democracia, y se lanza Jaime Roldós y gana las elecciones,
Los militares tuvieron el pan y el queso, o sea, eran el ratón cuidando el queso. Claro. Entonces yo no creo que nunca hubo realmente democracia en Ecuador, porque sigues teniendo militares que son terratenientes, camaroneros, las más grandes empresas del país son empresas del ejército, el hijo de un militar puede mandar a desaparecer a alguien y pues nadie lo toca, o sea, y ellos controlan las papeletas, ellos imprimen las papeletas, Claro, ellos se llevan las papeletas, ellos guardan las papeletas, entonces, loco. Todo está en manos de ellos, pues. Y no se da cuenta el pueblo de eso. Y más bien, claro, hay un sistema de inteligencia en el ejército, de inteligencia que hace comunicación estratégica, que siempre gastan el dinero de nosotros mismos para hacerse ellos bien. Entonces estás compitiendo, eres una vaca que pues no se da cuenta de que el lechero te tiene explotada, de que te quitó tu hijo el ternero para sacarte más leche, o sea, y le amas. Entonces no te das cuenta y le agradeces y dices, uy, gracias, porque sin ti yo no viviría. No, podrías estar viviendo en el campo, libre, abiertamente, como una vaca, porque eres un animal silvestre, ¿no? O sea, de la naturaleza. Pero a eso nos han llevado y claro, personas como yo se dan cuenta de esta situación porque he hecho campaña electoral, me he dado cuenta del fraude y ya llegas a un punto donde explotas y dices, o sea, loco, o sea, ya no puedes seguir así. El país no es viable, el pueblo está sufriendo demasiado. La partidocracia que tanto utilizan en campaña para irse en contra de ella sigue existiendo, seguirá existiendo. Y lo que vivimos es una ruleta rusa, porque incluso, mira, también me he dado cuenta de eso. Yo he tenido clientes, candidaturas, que están son locos. O sea, son gente enferma mental. O sea, en realidad casi los presidentes que hemos tenido últimamente. Y mira, y yo como empresario digo, yo para contratar a alguien le hago pasar pruebas psicológicas, Claro, pues. le hago pues su hoja de vida, y si no me cae en la entrevista, pues no lo paso, ¿no? Pero en cambio aquí te ponen partidos políticos que, por cierto, puedes comprarte un partido político, puedes ir al CNE y con tus contactos, yo los tengo, puedo armar un partido si es que pago 100 lucas a la gente allá adentro, es verdad. Y de ahí ya tengo una candidatura y de ahí la lanzo, invierto un poco de plata, pero me recupero esa inversión en un 200%. Noboa recuperó su inversión ahorrándose la deuda de impuestos, por ejemplo. Entonces, y eso de entre tantas cosas, ¿no? Pero, o sea, el sistema no está bien. La democracia o supuesta democracia que existe en el país no está bien. Hubo un intento que realmente fue el que me abrió los ojos, no fue invento mío, que fue el Consejo de Participación Ciudadana, que en la evolución estúpida de la REA, para ganar la consulta del 7 veces sí, le dice al pueblo, quieren que los consejeros de participación ciudadana sean electos y que no sean de partidos. Y miren lo que está haciendo México. México, los jueces y fiscales ahora son elegidos. Entonces, a eso es lo que tiene que ir la evolución de la participación ciudadana. No partidos. Los partidos son un estorbo en nuestra existencia. Los partidos, yo no conozco en Ecuador un partido político decente y honrado. No lo conozco. Han sido mis clientes. Puedo perder clientes con lo que digo. Pero no conozco una sola organización política en donde no me haya sentado y no haya entrado una persona que me diga, si necesitas $1 millón en efectivo, lo tengo mañana. No preguntes de dónde. Wow. No ha existido en mi experiencia profesional nunca jamás. Y no es mucha, obviamente, pero es suficiente como para decir lo que digo. Entonces, eso es corrupción total. Entonces, seguir con el tema de los partidos o armar otro partido y que ese partido mande una candidatura buena, eso no va a existir, eso no va a pasar. Lo que tenemos que ir es a participación ciudadana, que existe un sistema de concurso de merecimiento de candidaturas, los mejores puntuados, los que den exámenes como profesionales y tener una vida probada, que pasen exámenes psiquiátricos y psicológicos, que eso es lo primerito, sí. Porque Moreno era un sociópata, tuve el desagrado de conocerlo a él, lastimosamente. Sí, te tengo que decir, o sea, por mi profesión he tenido que estar en el mismo espacio que con estos locos. Wow. Y mucha gente imbécil, como son el Holzner, claro. Que no debería estar en los cargos, pero están ahí puestos porque representan intereses privados particulares, ¿no? Y ellos lo que están haciendo en el poder es el sabotaje interno, ¿no? ¿Qué significa sabotaje interno? Chuta, arranca estos cables en Coca-Cola Sinclair, rompe esta turbina.
Es que No qué vale. pena, no vale, y como gestión pública el Estado no puede Claro. administrar, no puede controlar. Es que ellos están saboteando eso para luego vendérselo a ellos mismos, ¿no? Entonces, existe eso, pero es los partidos políticos que son pillos, son podridos, y son estructuras tan macro, tan grandes, que puede ser que hay una candidatura, un candidato, un dirigente, un líder que sea bueno, pero es un tonto útil porque los de base, los de abajo, sí, hacen campaña, hacen que llegue ese líder y bla, 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 pero abajo están rateando, están robando. Y después el que paga los platos rotos del robo de los de abajo, del partido, administradores y tanta gente que participó en campaña, ese es el líder político, alcalde, prefecto o presidente. Y el caso perfecto de esto es Correa, ¿no? Que discrepa conmigo en algunos términos, en algunos puntos, en algunos análisis. Yo sé que me escucha a veces, pero yo siempre hago este análisis. Los barcos traen mercadería que un cliente paga para que lleguen a un puerto seguro. Pero el barco no solamente lleva buena mercadería o cuidada o protegida en contenedores o lo que tú quieras. Las ratas también van en el barco, las plagas van en el barco. Las ratas que tienes aquí gigantescas en América son europeas o son africanas, ¿no? Y las plagas de la misma manera. Entonces, esos son los partidos políticos. O sea, un barco en que sí puede haber cosas buenas, pero hay muchísima plaga. Muchísima plaga. Y eso le pasa a todos los partidos. Yo no conozco un solo partido que no tenga plagas. Entonces, ¿por qué seguir con lo mismo? O sea, ¿por qué sigues con ese mismo auto que se traba, que se daña, que se destruye y le quieres refaccionar y te echas la culpa a ti? Como el pueblo ecuatoriano. No, es que el pueblo ecuatoriano tiene la culpa y se merecen los líderes. No, lo que tienes que hacer es cambiar el sistema. Cómprate otro auto, cómprate un eléctrico, ñaño. Entonces tienes que salir ahí sí de los partidos. Y eso yo creo que es mi gran lucha ahora, ¿no? Aunque pierdo los clientes. Y las campañas electorales se tienen que hacer, lo que llamo proselitismo, se hace solamente en los medios públicos, Ecuador TV, Radio Pública, lo que sea, ahí se publicitan ellos y no gastemos más plata porque los que ganan demasiada plata en las campañas, y para ellos ojalá cada mes hubieran campañas, Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, Carlos Vera y todos esos pillos, me refiero a, hablemos de familias, ¿no? Porque son empresas privadas, ¿no? Los Alvarado de Ecoavisa, los Pérez del Universo, el Fidelegas de Pichincha, de Coavisa con sus sobrinos, los Acosta. Ha sido un gusto tener tu sintonía. Los esperamos el próximo episodio con más temas interesantes. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Sin Tapiñarse llega a ustedes con el auspicio de M&A Estética y Spa y Redson Sala de Ensayo y Estudio. Nos vemos la próxima semana.